Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 3 y a continuación vamos a exponer el tema de volcaduras. Hablaremos a lo largo de la plática de la dinámica, cinética, lesiones asociadas, factores de riesgo y protección. Mi equipo está conformado por Victoria Marín, Cassandra Vázquez, Jacqueline Morales e Iván Hernández. Dentro de la epidemiología, tenemos que los accidentes viales son la primera causa de muerte en niños entre 5 y 14 años y la segunda causa entre jóvenes de entre 15 y 29 años. Cada año alrededor de 2 millones de adolescentes sufren lesiones por accidentes de tránsito en México. En el caso de los accidentes en los que se ven involucrados jóvenes, ocurren principalmente en fin de semana, principalmente en jueves y domingo de madrugada, o al regresar de alguna actividad recreativa. Los hombres sufren más accidentes que las mujeres porque conducen más. Igualmente, los varones tienen una mayor tendencia a asumir riesgos y buscar nuevas sensaciones, lo que contribuye a que incurran en comportamientos peligrosos. Los accidentes de tránsito son el problema de salud que requiere más días de hospitalización por paciente, en promedio 5.2 días, con las consecuentes costos al sistema de salud. Las causas de más de la mitad de los accidentes siguen siendo las mismas: el exceso de velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas. Las instituciones de procuración de justicia del país contabilizan 890,000 incidentes viales. Las compañías aseguradoras reportan casi 5 millones de percances viales. El gobierno del Distrito Federal reporta que en el 2008 circularon diariamente en la Ciudad de México un promedio de 4 millones de automóviles y que en ese mismo periodo se presentaron 22,000 accidentes de tránsito, entre ellos atropellamiento, volcaduras, choques, caídas de vehículos en movimiento, etc. Primero empezaremos con algunas definiciones. Tenemos que los hechos de tránsito es todo suceso que ocurre en la vía pública, con vehículos motrices o no, que alteran el curso regular de la vida cotidiana y cuyos resultados son fortuitos o indeseables, además que pueden repercutir en un saldo de muertos, heridos o daños materiales. Por otro lado tenemos el accidente, y este es un suceso o acontecimiento inesperado, eventual o no premeditado, que tiene un elemento de azar o probabilidad y cuyos resultados son indeseables o infortunados, además de que alteran el orden normal de las cosas. Y por último tenemos el trauma, el cual es un daño intencional o no intencional causado al organismo por brusca exposición a fuentes o concentraciones de energía, como lo son la mecánica, la química, la térmica o radiante, y que sobrepasan su margen de tolerancia. Ahora bien, ¿qué es la accidentología vial? Esta se ocupa del estudio integral de los accidentes de tránsito. Es multidisciplinaria por la complejidad del hecho estudiado, en la cual intervienen tres grandes factores con incontables variables. Estos factores son el humano, el ambiental y el vehicular. Ahora, desde el punto de vista médico-legal, la accidentología vial se relaciona con el trauma, en donde el perito médico estudia las distintas modalidades accidentológicas a fin de correlacionar las lesiones en el cuerpo y en la salud con los tres factores productores de accidentes ya mencionados. Esta materia debe ser aplicada por un experto con diferentes conocimientos en diferentes áreas, como física, específicamente los tipos de movimiento, las leyes de Newton, los coeficientes de fricción, y todo esto permite realizar una mecánica de hechos precisa, la cual tiene beneficios múltiples en los juicios. También es importante saber que para hacer un buen dictamen pericial en materia de tránsito terrestre, este se debe basar en las 7 preguntas de oro de la criminalística de campo, las cuales son: 1. ¿Qué sucedió? 2. ¿Cuándo sucedió? 3. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? 4. ¿Dónde se desarrollaron los hechos? 5. ¿Por qué ocurrieron los hechos o cuáles eran las razones para que se diera el hecho? 6. ¿Quiénes participaron y con qué roles? Y 7. ¿Con qué se efectuaron los hechos? No siempre es fácil determinar la respuesta de cada una de las preguntas, pero sí es importante contestarlas, ya que de esta manera se podrá llevar un seguimiento más a profundidad sobre el hecho. Entonces, los tipos de accidente de tránsito son: choques o impacto, colisiones, vuelco o volcadura, atropellos y caída de vehículo en movimiento. Cabe aclarar que en esta exposición nos enfocaremos en volcadura. En el esquema se mencionan los distintos tipos de hecho de tránsito, en donde podemos observar que en la volcadura
el vehículo queda descansando sobre su techo. La volcadura o volcamiento ocurre cuando un vehículo pierde completamente el contacto entre llantas y superficie de rodamiento, originándose giros verticales o transversales. Otra definición de volcadura es cuando el vehículo pierde su posición sobre la calzada y por tanto, los neumáticos pierden el contacto con el suelo. Ahora veremos los tipos de volcadura. Dentro de estos encontramos primero el volcamiento longitudinal o en campana. Este se da cuando un vehículo se encuentra en movimiento, realiza un giro sobre su eje transversal y generalmente el volcamiento puede ser hacia adelante y también hacia atrás. Otro tipo de volcamiento es el lateral o tónel, y este se da cuando el vehículo en movimiento realiza el giro por su costado o lateral. Se denomina lateral derecho cuando el giro del vehículo comienza por la derecha, es decir, por la parte derecha del conductor, y lateral izquierdo cuando el giro empieza por la parte izquierda del conductor. Dentro de las causas o factores de riesgo de las volcaduras, tenemos las causas imputables al conductor, como son la imprudencia, la impericia, el exceso de velocidad, la fatiga, el sueño, la ebriedad o consumo de hipnóticos y estimulantes. Tenemos causas imputables a la víctima, como son la sorpresa por distracción, ser menor de edad o edades avanzadas, una deficiencia de visión o audición, el encandilamiento, una falta de conocimiento de las normas de tránsito o por ebriedad también. Y también tenemos las causas imputables del vehículo, que pueden ser una ruptura de la barra de dirección o desprendimiento del volante, una falla del frenado, un desprendimiento de la palanca de cambios, una ruptura de los discos de embrague, etc. Otras causas son las causas imputables a condiciones meteorológicas, como puede ser manejar en una noche muy oscura, manejar en el crepúsculo, en una lluvia intensa o con neblina. También causas imputables a la ruta, como puede ser los cambios de dirección sorpresivos y también cambios de mano no anunciados. Además, manejar de una manera descontrolada o imprudente en cruces múltiples de rutas. Como vemos entonces, existen diferentes factores de riesgo que generan un hecho de tránsito, y normalmente estas se clasifican en cuatro, que son las siguientes. Tenemos las visuales, las cognitivas, las físicas y las auditivas, y en ocasiones más de una categoría podría darse al mismo tiempo. Es importante conocer algunos otros conceptos, como lo es la aceleración, que es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, la fuerza, que es la atracción o el empuje de un objeto contra otro, el estrés, el cual se define como una resistencia interna que resiste la deformación de un cuerpo, la velocidad, la cual es el cambio de distancia con respecto al tiempo, la tensión, que es la deformación interna o cambio de dimensión como resultado de una fuerza, la masa, la cual se refiere a la inercia de la materia, que es la propiedad de esta de resistirse a un cambio en su estado de movimiento, y el peso, que se describe como la velocidad a la que un cuerpo es atraído hacia el centro de un cuerpo gravitacional. Ahora bien, analizaremos la dinámica, la cinética y el mecanismo de la lesión de las volcaduras, por lo cual tenemos que la cinemática o biomecánica se rige por cuatro leyes descritas por Newton y que a la hora del análisis técnico deben ser tomadas en cuenta por los especialistas, y estas son: primero, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. También que un cuerpo en movimiento o en reposo tiende a permanecer en ese estado hasta que una fuerza externa actúa sobre él. También que la energía cinética es igual a la masa del objeto en movimiento multiplicada por la velocidad al cuadrado y dividida entre 2. Y por último, que la fuerza es igual a la masa por el tiempo de desaceleración o aceleración y la masa por la distancia. Teniendo en cuenta todo esto, sabemos entonces que la lesión dependerá de la velocidad y la cantidad de energía transmitida, el área de superficie sobre la cual la energía es aplicada y las propiedades elásticas de los tejidos sobre los cuales se transfiere la energía aplicada. Es importante también conocer que la transferencia de energía puede considerarse como una onda de choque, y esta es idéntica a una onda sonora,
la cual se mueve a varias velocidades y a través de diferentes medios. La energía es llevada al frente de la onda y concentrada en un espacio pequeño. Ahora bien, si se considera la propagación de esta onda de choque en un medio elástico como lo es el tejido del ser humano, el estrés transmitido al tejido dependerá básicamente de 1. La velocidad de las partículas de la materia que inician la onda de choque, también de la velocidad de las ondas en el material y de la densidad de la masa del material. Ahora, en cuanto a la dinámica de la volcadura, se sabe que para que un vehículo vuelque es necesario que sobre él actúe un sistema de fuerzas que produzcan un par de giros alrededor de su eje longitudinal y que exceda al producido por las fuerzas de reacción que actúan sobre las llantas por su contacto con el piso. En esta condición física el vehículo es obligado a rotar. También cabe mencionar que en condiciones normales, cuando el vehículo tiene un movimiento de avance en línea recta, las fuerzas que actúan lateralmente son de poca magnitud, por lo que el par generado es prácticamente nulo o no se da. Ahora, dentro de los mecanismos de lesión pueden producirse 4 tipos de impacto: el impacto frontal, el lateral, el posterior o el combinado. Y este último puede acompañarse de vuelco, con o sin expulsión de alguno de los ocupantes. Entonces, el impacto frontal es la coalición del vehículo contra un objeto de frente, lo que hace que súbitamente reduzca su velocidad. En el momento del impacto, el paciente puede seguir una dirección hacia abajo del tablero, y las extremidades inferiores se convierten en el primer punto de impacto, y las rodillas o los pies son los que reciben el intercambio inicial de energía. Entonces, el movimiento del torso hacia adelante teniendo apoyo sobre las extremidades puede dar lugar a lesiones como lo son fractura luxación del tobillo, luxación de la rodilla cuando el fémur pasa sobre la tibia y el peroné, fractura de fémur y luxación posterior del acetábulo. Ahora bien, el cráneo también puede impactarse contra el parabrisas o el marco alrededor del parabrisas. Por otro lado, tenemos que el impacto lateral se define como la coalición contra un lado del vehículo acelerando al ocupante lejos del punto de impacto. Como se darán cuenta, muchas de las lesiones son semejantes a las que ocurren en el impacto frontal, además de que aquí ocurren lesiones en el torso y pelvis. El conductor golpeado del lado izquierdo se encuentra en mayor riesgo de lesiones de ese lado, incluyendo fracturas costales, lesiones pulmonares izquierdas, lesiones esplénicas, fracturas del lado izquierdo incluyendo fracturas pélvicas por compresión. Por otro lado, el pasajero golpeado del lado derecho puede sufrir de lesiones esqueléticas y torácicas similares al lado izquierdo, siendo frecuentes las lesiones hepáticas y renales. Ahora, en el impacto posterior, cabe mencionar que presenta un diferente tipo de biomecánica. Comúnmente este tipo de impactos ocurre estando el vehículo completamente detenido y es golpeado por otro vehículo en su parte posterior. Lo que pasa en el impacto posterior es que en el momento en que se recoge la energía del vehículo que lo está golpeando en la parte posterior, el vehículo y su ocupante se desplazan hacia adelante. Ahora, dada la posición del pasajero con la espalda sobre el asiento, el torso es acelerado hacia adelante junto con el automóvil. Aunque frecuentemente la cabeza del ocupante no es acelerada con el resto del cuerpo, ya que generalmente el respaldo de la cabeza o el apoyacabezas no está elevado, el cuerpo acelera y la cabeza no lo hace, lo que resulta en una hiperextensión del cuello, lo que produce a su vez un estiramiento de las estructuras que soportan el cuello, produciendo una lesión de latigazo de las estructuras cervicales. Además, pueden ocurrir fracturas de los elementos posteriores de la columna cervical, como lo son roturas laminares, de los pedículos o de los procesos espinosos, y son distribuidas a través de todas las vértebras cervicales. Ahora, los tiempos de percepción del conductor se dividen en 5 etapas, las cuales son: primera etapa, detección, y es cuando el riesgo entra en el campo de percepción del sujeto, y finaliza cuando el conductor mueve sus ojos a modo de enfocarlo en la zona central. Su duración media es del orden de 0.3 segundos.
También tenemos la segunda etapa, identificación, y esta comienza con la focalización visual del objeto y finaliza cuando el cerebro ha hecho acopio de la información suficiente para valorar el riesgo durante aproximadamente 0.2 segundos. Tercera etapa, evaluación. El cerebro del conductor evalúa el riesgo reconociéndolo como peligro o desechándolo y tiene un tiempo aproximado de 3.0 segundos. Cuarta etapa, decisión. Comienza cuando se ha concluido la evaluación y finaliza al iniciarse la respuesta, que consiste en llegar al proceso de frenado, y su tiempo aproximado es de 0.3 segundos. Y la quinta etapa, respuesta. Se inicia cuando el centro de motor del cerebro envía la orden de ejecución al grupo de músculos apropiado y concluye cuando estos músculos empiezan a ejecutar dicha orden, es decir, cuando el pie del conductor presiona el pedal de freno. Todo el proceso anterior tiene una duración de 1.30 segundos. Coincide casi con el tiempo establecido de percepción y reacción empleado por los peritos de la Procuraduría General de la República. Es posible encontrar aquí todo tipo de contusiones, y estas van en atención a la mecánica que se presenta. El vehículo, al volcarse, origina que las personas que van adentro se vean impactadas, estén sufriendo desplazamientos y además, consecuentemente, golpes contra las diferentes partes internas del móvil. Así se producen entonces equimosis, escoriaciones, heridas contusas o contusiones profundas de cavidades. Durante la volcadura del vehículo pueden impactarse varias veces en ángulos distintos, ocurriendo lo mismo con los diferentes órganos del cuerpo de los ocupantes, y esto hace difícil predecir las lesiones. Estadísticas de los accidentes de tránsito nos dicen que del 5 al 15% de los traumas tienen lesiones ocultas, 50% de las lesiones ocultas son causales de muerte, 80% se presentan en pacientes inconscientes por compromiso encefalocráneo o drogas. 20% de las lesiones ocultas se dan en áreas distintas a las detectadas. Por otro lado, 70% de las lesiones ocultas se dan en las mismas áreas ya detectadas y el 10% no se observan por interrupción de exámenes complementarios en pacientes inestables. Tenemos entonces, con todos los conceptos anteriormente revisados, que la gravedad de las lesiones en el caso del vuelco depende de la velocidad de comienzo, del número de giros de 90 grados, del daño del vehículo y de factores ambientales que pueden haber iniciado el vuelco. Sin embargo, debe tenerse en cuenta además el efecto 4 en 1, en donde 1 son las lesiones presentadas por el contacto entre el vehículo con un objeto fijo o móvil. 2 van a ser las lesiones presentadas por un segundo choque o giro entre el ocupante contra el vehículo. 3 es el tercer impacto o giro y son las lesiones presentadas por los órganos internos contra el cuerpo. Y 4 es el cuarto impacto o giro y van a ser lesiones presentadas por los objetos sueltos que viajan en la cabina contra el cuerpo. El análisis del efecto 4 en 1 es lo que muchas veces nos permite explicar hemorragias internas en zonas que no han tenido contacto con la carrocería vehicular, desgarros de órganos macizos y estallidos de vísceras huecas que nunca sufrieron la presión del impacto, pero que no pudieron evitar el efecto de la desaceleración brusca, o lo difícil de explicar para el perito cuando, habiéndose activado las bolsas de aire y sin observar deformación de la cabina vehicular, el conductor presenta un traumatismo de cráneo con o sin pérdida de la conciencia, producto del golpe contra objetos sueltos en el habitáculo, como por ejemplo teléfonos celulares, llaveros, carteras o portafolios. Por último, algunos factores que pueden disminuir la presencia de accidentes de tránsito son el conocer las leyes de tránsito, el usar el cinturón, no utilizar el automóvil en climas desfavorables, respetar los límites de velocidad, omitir el uso de teléfono, tablets o algún otro dispositivo distractor y evitar el manejar en estado de ebriedad. Por nuestra parte es todo y esperando que el tema haya quedado entendido, les damos las gracias.